que creo que también debería aclarar con todos ustedes sobre qué carajos estamos haciendo, ¿no? Y hacia dónde vamos. Bueno, entonces ya ahorita Roberto ya empezó a grabar, gracias, y vamos a empezar a transmitir la pantalla para volver a explicar esa parte, para después continuar con lo que toca hoy, que es dado cierto punto de operación, cierto punto de operación Q, cómo calculo las resistencias que debería yo tener para que mi configuración o mi polarización funcione a ese punto, ¿va? Vamos a ver, compartir pantalla. Ok, entonces nos pasamos para acá y justo esta imagen la voy a copiar. Se copia con todo. No, entonces nada más la voy a mover. Listo, vamos a ver esta parte, que es, vamos a ponerle aquí resumen. Bueno, ¿qué hemos estado viendo hasta ahorita? En primer lugar, voy a ver si todavía tiene memoria de esta imagen completa. No, ya no. Bueno, entonces tengo esta parte y lo que hemos visto hasta ahorita es, dada cierta configuración de resistencias, como la que teníamos aquí, o la última que vimos, que es, creo que la más importante porque es la que vamos a usar realmente, es la polarización a través de un divisor de voltaje. Hicimos el análisis, se hizo una reducción de las resistencias que entran, la resistencia 1, la resistencia 2, para obtener una resistencia de base y con ella empezar a obtener las líneas de carga, de entrada y la de salida para obtener o calcular un punto de operación. ¿Va? Bueno, ahora, de esto bueno, esto para qué nos va a servir. Recuerden que tenemos dos gráficas. La gráfica de entrada, que relaciona, digamos, el punto Q de entrada, que relaciona a quién, a la corriente de base con el voltaje de la base emisor. Y lo importante aquí es entonces el punto Q de salida, que es una corriente de colector Q y un voltaje colector emisor Q. Como pueden observar en estas gráficas, que por cierto son gráficas oficiales del BS547, el transistor que van a usar en la práctica, tenemos aquí el voltaje de colector emisor y la corriente de colector. Recuerden que hay un montón de líneas aquí y cada una de esas líneas a quién corresponde, a diferente valor de qué, de corriente de base, ¿va? Entonces el transistor va a tener un comportamiento diferente dependiendo de la corriente que entre por la terminal de la base. Ahora, considerando esto, nosotros qué hemos estado haciendo con estas configuraciones. Hemos estado obteniendo estas líneas que llamamos, a ver dónde están. Aquí está. Esta, por ejemplo. La línea de carga de corriente directa de salida. Ahora, lo que hemos estado obteniendo son corriente de colector cero y voltaje de colector cero. ¿Esas qué son o dónde están representadas en esta gráfica? Esas gráficas o esas variables están justo aquí. Vamos a poner que voltaje de colector emisor 0 está justo aquí cuando la corriente de colector es igual a 0 y que vamos a un ejemplo por acá, corriente de colector 0 está justo ahí, justo cuando el voltaje del colector emisor es igual a 0 también. Entonces lo que hemos trazado hasta ahorita es una línea así, que atraviesa estos puntos, ¿va? Y dado cierto punto de operación Q o cierta corriente que podemos decir la corriente de la base es igual a 200,
Entonces, el punto de operación, ¿dónde estará ubicado? Justo en el punto donde se crucen esta recta que acabo de dibujar, la LCSD out y la corriente de la base con la que yo estoy trabajando. Entonces, aquí yo tendría mi punto de operación. Pero ¿por qué yo quiero encontrar un punto de operación? ¿Para qué me sirve un punto de operación? Recuerden que el transistor trabaja en tres diferentes zonas. Tenemos saturación, tenemos corte y tenemos amplificación. Amplificación o directa también se le conoce a esta zona. ¿Va? Entonces, cuando yo sepa, ubique ese punto de operación dada mi corriente de base, yo sabré en qué zona está funcionando el transistor. ¿Va? Entonces, para esto sirve para ubicar Q out. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y cada una de esas configuraciones tiene una diferente forma de trazar esa línea y requerirá de diferentes valores de resistencia para poder ubicar ese punto de operación, ¿va? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es, dado un punto de operación que esté trabajando exclusivamente en amplificación, proponer las resistencias que yo voy a utilizar, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Antes de continuar con esto. Sí, ¿puedes repetir lo último de Q-Out? Lo último de Qout, como que, bueno, de Como, Qout que determina en qué zona está trabajando el transistor, o ok, qué parte. sí, eso, justo, Bueno, gracias. entonces lo vamos a poner aquí. Zona en la que trabaja el TBJ. Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde está? En corte, saturación o amplificación. Y ahora, suponiendo que está en amplificación, o, bueno, no suponiendo, sino que es lo que queremos, ¿no? Pero, vamos a ver. Para trabajar en zona de amplificación, yo cuento con ¿qué? Cuento con dos métodos. Esos métodos son, el primer método es método de la pendiente. Recuerden, lo que yo quiero encontrar aquí son las resistencias. ¿A partir de qué? De un punto de operación propuesto. Yo digo, quiero que este punto de operación esté ubicado en tal y tal corriente y tal voltaje. Un voltaje de polarización BCC también propuesto. Y que yo conozca a mi transistor, que yo conozca al factor beta. Estas son las variables que yo debo considerar para poder calcular mis resistencias. Y el segundo método no tiene un nombre. Bueno, este método sale en el libro Boyle, ¿está? Creo que sí está. Creo que sí lo subí como parte de la biografía, o bibliografía, perdón. Y si no está, de todo modo checo para subirlo. Y este método propone usar lo siguiente. Que el voltaje en el emisor sea una décima parte de quién? Del voltaje de alimentación en el colector. ¿Va? Entonces vamos a analizar estas dos opciones que tenemos o que presentan. Y bueno, nada más una aclaración. Este método 1 proporciona estabilidad térmica. Esta parte ya es un poquito más profunda en cuanto al funcionamiento de un transistor que también depende de la temperatura, así como los diodos. Si ustedes recuerdan, tenemos ahí un voltaje que se llama voltaje térmico y afecta directamente la
la gráfica o el comportamiento del mismo diodo, y lo mismo pasa aquí con el transistor. Entonces, este primer método es el que vamos a utilizar constantemente. El otro funciona, y ahorita vamos a simularlo, y van a ver que pues, igual funciona perfectamente, nada más que carece de esa última característica que sí posee el método de la pendiente. Vamos a continuar. Método de la pendiente. ¿De qué me habla esto? Bueno, este método de la pendiente simplemente se basa en que si yo tengo la curva que ya ustedes conocen, que es esta, aquí, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, y yo tengo mi línea, aquí está, mi línea de corriente de carga de directa de salida. Tengo aquí mi voltaje de colector en 0, la corriente de colector 0, mi punto de operación de salida Q, y recuerden que ese punto de operación, ¿qué coordenadas tiene? Voltaje colector emisor Q y corriente de colector Q. Por favor, no se confundan en esta notación. Uno es 0 y el otro es Q. Ah. Y ahora, ¿de dónde va a partir esto? ¿Y por qué método de la pendiente? ¿Se acuerdan que nosotros o yo he estado sacando la pendiente de la recta? Así de la nada y sin justificación, la MDC. Esa pendiente de la recta, en prácticamente los tres casos que vimos, tiene todo el sentido del mundo justo en este método. Y para todos, recuerden que era 1 sobre RC más RE. Y a partir de ella, yo voy a diseñar. Ahora, tengo esta pendiente, y esa pendiente a su vez, ¿a quién relaciona? A la corriente del colector en 0 y al voltaje colector emisor en 0. Entonces, aparte considerando que es negativa, tenemos lo siguiente. 1 sobre C, 1 sobre CQ, no, perdón, 1 sobre C0, voltaje colector emisor, 0 también. ¿Va? También hay que recordar que yo sé que el voltaje colector emisor 0 es igual a VCC y que la corriente del colector 0 es igual a VCC entre RC más RE. Les doy un momento para anotar y definir una de las cosas más importantes para este método, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué es esto? ¿Listos? Y bueno, aquí hay un detalle importante porque si no, no voy a tener dónde obtener los valores, me va a faltar variables. Hay una regla de diseño. Esta solo aplica para este método de la pendiente. La regla de diseño, ¿cuál es? Resistencia del emisor es igual a 1/10 de la resistencia del colector. Esta es importantísima porque si no, no va a dar nada. No vamos a obtener nada al final. ¿Ok? Entonces, a partir de esas consideraciones, nosotros vamos a empezar a obtener la resistencia de colector, la resistencia del emisor, y dependiendo de la configuración, la resistencia de la base, o si es la de divisor de voltaje, es la resistencia 1 o la resistencia 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir de
vamos a partir de esta situación. Primero, regla de diseño. Nos dice que es que la resistencia del emisor es la décima parte o es 0.1 de la resistencia del colector. Entonces, si yo considero esta ecuación, la puedo reescribir de la siguiente manera. 1 sobre 1.1 RC. ¿Alguien tiene dudas de eso? Y que esto a su vez es corriente 0, voltaje colector emisor 0. Y como ambos son negativos, puedo quitar esta parte. ¿Va? A esa ecuación la voy a llamar como ecuación 1. Después, yo tengo la línea de corriente de carga de corriente directa. Es BCC menos RC más RE. Corriente del colector. En este caso ya voy a usar Q. Menos voltaje colector emisor en Q. Y todo esto es igual a 0. A partir de esas dos ecuaciones yo voy a empezar a sacar todo. Ahora, de la ecuación 1, ¿a quién puedo despejar? Voy a despejar esta corriente. Entonces tengo corriente de colector 0 es igual a voltaje colector emisor entre 1.1 RC. ¿Y esto a su vez quién es? Si yo sé que ese voltaje colector emisor en 0 es igual a BCC, pues entonces esto será igual a BCC entre 1.1 RC. ¿Vale? Lo hasta acá. Y esta será mi ecuación 3. Después, ahí tengo mi corriente colector en 0. Y sí la puedo calcular con los datos que normalmente utilizo. El voltaje de polarización y la resistencia del colector. Y ahora lo que queda es sustituir la ecuación 2 en 3. Ahora, ¿cómo la voy a sustituir? BCC es igual a 1.1 RC. ¿Están de acuerdo? ¿Y a quién voy a despejar de mi ecuación 2? Voy a despejar a BCC. Entonces nada más es pasar todo sumando y por lo tanto lo que me queda es RC más RE. Recuerden cuánto vale esto. Esto vale 1.1 RC directamente. ¿Debido a qué? A la regla de diseño que estipulamos desde un principio. Y por lo tanto me quedo con 1.1 veces RC que multiplica a ICQ menos voltaje colector más voltaje colector emisor Q. Todo esto entre 1.1 RC. ¿Vale? Entonces hasta acá. Entonces, este y este se van y me quedo con 1 sobre CQ más voltaje colector emisor en Q entre 1.1 RC. ¿Dudas de lo que acabo de escribir? Y esta es mi ecuación 4. Ahora, igualar la ecuación 4 con la ecuación 3. Y tengo lo siguiente. Dice Q más voltaje colector emisor Q RC igual a BCC entre 1.1 RC. Ok, es lo que ya tenía desde un principio, nada más que ya un poquito simplificado. Y si yo despejo aquí a la corriente del colector en el punto Q, me da que es
1 entre 1.1 RC, voltaje colector menos voltaje colector emisor en el punto Q, ¿vale? Y a partir de esta ecuación importante, ¿a quién puedo obtener? A mi resistencia de colector. Entonces la resistencia del colector es igual a 1 entre 1.1 ICQ, que multiplica veces C menos voltaje colector emisor Q. Se apuesta fea. Y ahí está. Y ya tengo cómo calcular mi resistencia de colector. ¿A partir de quiénes? De valores que yo ya conozco o que yo puse en un principio, que les había comentado que tenía que poner a mi VCC, a la beta y el punto de operación Q de salida, que recuerden está en corriente de colector Q y voltaje colector emisor Q. Y es justo lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la participación de el punto de operación a partir de estas dos y el voltaje de polarización. Y ahora, siguiendo con la regla de diseño, pues simplemente la resistencia del emisor es igual a 0.1 resistencia del colector, entonces ya con eso sale fácil. Y lo último que falta es cómo calcular la resistencia de la base. Y para eso sí, es esta parte. Para la resistencia de la base, que hay que considerar otro punto, el punto Q de entrada. El voltaje normalmente de base emisor en Q lo vamos a dejar en un voltaje aproximado al del diodo. Entonces, normalmente se queda en 0.7. Yo creo que los ejercicios así también se van a quedar. Y la corriente de la base, que recuerden, es beta veces ICQ. Entonces, si nada más la queremos despejar a partir de, o calcular a partir de la corriente del colector, nada más hay que multiplicar por beta, que también es un valor que nosotros ponemos desde el principio. Y bueno, nada más para ahorrarme todos los despejes, la resistencia de la base va a ser igual a 0.1 beta más 1 resistencia del emisor. Y también hay otra opción, resistencia de la base 0.1 veces beta más 1 resistencia de el colector. ¿Por qué pongo estas dos opciones? Bueno, pues cuando veamos señal pequeña, vamos a ver que existen tres configuraciones básicas. Una se llama emisor común, otra base común y la última es colector común. Entonces, dependiendo de la configuración que estemos utilizando o con la que planeemos hacer nuestro diseño, la resistencia de la base va a tomar un diferente valor, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. En este caso yo creo que vamos a usar colector común para nuestro primer ejercicio. Y bueno, eso es para una configuración que solo tiene una resistencia en la base. Ahora, si yo tengo mi configuración tipo polarización con divisor de voltaje, ahí está. Si yo tengo esta configuración, recuerden que es
tengo VCC, mi transistor así, RC, R1, ¿sí? ¿Que no debería ser I de la base, o sea, la corriente de la base en el punto Q es igual a 1 entre beta de la corriente, bueno, del colector, ¿no? O sea, esta ecuación que tengo aquí marcando, bueno, que estoy marcando, Ujú. así. Se me fue la onda, gracias. Ok. Ahora sí, ¿no? Ya coincide con lo que habíamos dicho desde un principio, que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Va, gracias. Sí, no pasa nada, bro. R2 y R del emisor. Solo funciona para esta polarización, ¿va? ¿Por qué solo va a funcionar? Porque esta tiene R1 y R2, las otras directamente tienen RB. Y esa resistencia 1 y la resistencia 2, después de hacer esos despejes, salen a partir del voltaje de la base. Voilà. Esta fórmula ya la teníamos. Para otra de las configuraciones, pero es importante ponerla. Q más voltaje de base. Emisor Q. Ok. Entonces, R1 va a ser igual a BCC entre BBB, RB, y la R2 es igual a BCC menos, bueno, entre BCC menos BBB, que multiplica la resistencia de la base. ¿Ok? Y recordar quién es la resistencia de la base. La resistencia de la base es igual al paralelo que existe entre R1 y R2 y BBB. Es, para esta configuración, es el divisor de voltaje, entonces es R2, R1 más R2, BCC. ¿Ok? Solo para esta configuración. Esos valores de R1 solo aplican para esta parte, ¿va? No los vayan a mezclar con otras configuraciones. ¿Ok? Entonces ya con eso puedo calcular mi resistencia 1 y mi resistencia 2. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Pues creo que ya con eso tengo listo todo el método de la pendiente. Y nada más falta el otro método que está en el boil start. Que el voltaje del emisor es igual a 1/10 del voltaje del colector. Termino esto y vamos directamente a una simulación. Bueno, ya un cálculo, ¿no? Con un punto Q que ustedes van a definir. Bueno, no, mejor yo. Ustedes me ayudan a calcular las resistencias. Bueno, ese método ya está más sencillo. En el libro viene la justificación de por qué considera esta como una regla de diseño. Esto también lo podríamos decir como regla de diseño. A mí me gusta más la otra opción. Entonces, recuerden, la corriente del colector es semejante, es muy parecida a la corriente del emisor. Y si estamos hablando del punto Q, pues no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Ahora, la resistencia del emisor, ¿cómo pueden calcular la resistencia del emisor? A través de la ley de Ohm. Simplemente es voltaje del emisor es igual a resistencia del emisor que multiplica a corriente en el emisor. Y la que vamos a utilizar es la corriente del emisor en Q. ¿Por qué? Porque depende directamente del punto de operación que yo estoy definiendo, que es la corriente del colector Q. Ahora, la resistencia del emisor es igual a ¿quién? A voltaje entre corriente. Ahí está. Y por último,
voltaje del emisor es igual a, bueno, voltaje del emisor entre corriente del colector. Ya con eso puedo calcular la resistencia en el emisor. Aquí tengo la primera. Ahora, ¿de dónde saco la corriente, la resistencia del colector? De la línea de carga. Menos VCC más RC ICQ más voltaje colector emisor Q más voltaje en el emisor. Es igual a 0. Si esta ecuación no les queda claro, de todos modos podemos calcularla. CSD out. Entonces aquí, de aquí a quién voy a despejar. Mi objetivo es despejar a RC. Entonces, ¿cómo quedaría? RC, paso sumando el voltaje colector menos voltaje colector emisor menos voltaje del emisor entre la corriente del colector. Y ya con eso tengo mi resistencia en el colector. ¿Dudas hasta acá? Y de hecho, toda la parte de la base también me la puedo robar. Entonces nada más la voy a copiar. Y sigue aplicando esta regla, que depende de la configuración que utilicemos, dependerá el valor de la resistencia de la base. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos calcular nuestras 4 resistencias para lograr poner a nuestro transistor en el punto de operación deseado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Recuerden, estos métodos, pues alguien los propuso, ¿no? El segundo queda claro, el autor del libro. Es un libro, eh, yo diría que muy viejo, pero bueno. ¿Y qué más? Ha sido reeditado varias veces ya, hasta está traducido al español. Y este método de la pendiente, ese sí, ese viene en el, según yo, en el Nimen. O si no en el, no, este viene en el Cedra. Ok, pero a mí, bueno, me enseñaron un poquito diferente, pero esa diferencia hacía que no saliera nada y ya de todos modos tuve que corregirlo. Pero bueno, tenemos ya 2 métodos y vamos a calcular las resistencias que necesito para cada una de las opciones. Entonces vamos a ponerlo aquí como ejercicio. Y yo les propongo usar un punto de operación de salida, un voltaje colector emisor que sea de 10.7 volts, una corriente, vayan preparando la calculadora, una corriente del colector en Q que sea igual a 2.5 miliamperes, una beta de 270, un voltaje base emisor Q, vamos a ponerle que sea de 0.65. ¿Y qué me falta definir? El VCC, el voltaje de alimentación. Vamos a ponerle 18 volts. Entonces ya con eso podemos empezar a calcular. ¿Tantito? ¿Qué pasó? ¿Le podrás subir tantito? Es que me faltó comprar una fórmula. Sí. Tú me avisas con D. Ya, gracias. Listo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Y la diferencia que hay entre los valores, sobre todo. Y ver si cambia
o cuál es más estable. Bueno, vamos a ver qué. Primero, el método de la pendiente. ¿Ok? Entonces, este método de la pendiente que me pide una resistencia de colector calculada a través de, déjenme moverla acá, ahí está. La fórmula ya está arriba y para no hacer tanto scroll, pues la voy a copiar aquí en mis apuntes. Tengo que, esa fórmula depende de VCC menos el voltaje colector emisor Q entre 1.1 la corriente de colector Q. ¿Ok? Y Diego Solana. Sí, profe. Esto es formulazo, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale el voltaje CC? El voltaje de alimentación. 18 volts, 18 menos, 10.7, muy bien, 1.1 ¿sí? y los 2.5 milis. Y 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Miliamperes. ¿Cuánto nos da esa resistencia, Diego? 2.654 kiloohms. 2.654. Sí. Esto es más o menos 2.7 K, ¿no? Vale. Diego, la resistencia del emisor está fácil, ¿no? Es parte de la regla de diseño. ¿Cómo iba esa fórmula? ¿Un décimo de quién? Colector. 270. 270. $270 ohms. Ok, no alcancé cerca. Ahora, las resistencias VCC entre BBB por RB. ¿Y qué me falta? Sí, VCC menos VCC menos BBB. Resistencia de la base. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos un problema, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer con base a las fórmulas que tenemos? Henkel. ¿Listo, Mande. Henkel? Sí. Henkel, ¿qué debo hacer? Primero, tengo mi resistencia 1 y mi resistencia 2 que pertenecen a la configuración que ya les había puesto como ejemplo por acá. Esa es la que yo quiero calcular, pero me pide valores raros, ¿no? ¿Quién es RB y quién es el voltaje de la base? Pues RB es en paralelo de R1 y R2. Ok. O sea, nada más la podemos sustituir por eso. Pero yo también tengo otras opciones dentro de para esa configuración, ¿no? Que por cierto, para aclarar en este ejercicio, esto va a ser en un colector común para poder decidir. Entonces, ¿qué alcanzas a ver ahí? ¿Qué aplica para colector común? ¿Cuánto vale RB para colector común? Podría ser el voltaje de BB por R1. Está en tu pantalla. Pues sería. Pues sí, es el paralelo. O sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. Hasta arriba en tu pantalla hay una fórmula. Punto 1. Ahí está. Entonces, RB es igual a ¿quién? Punto 1 de beta más 1. ¿Cuánto vale beta?
Vale 270. Ok. 270 más 1 y que multiplica a resistencia de quién. RC que es RC, que es Sí. 2600, 2.7K, o Muy bien. 2700. ¿Y eso cuánto nos da? Este, 73.17 kilo ohms. 73.17 kilo ohms. Si alguien puede corroborar ese valor, estaría bien. Sí, está bien. ¿Está bien? Va, Sí. entonces continuamos con esta parte. ¿Qué sigue, Henkel? Me pide el valor de BBB. Eso también lo tienes ahí en pantalla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Mm, Está en verde. ok, ya. Pues es RB entre, o sea, bueno, Sí, ya con valor numérico si quieres. los 73.000 ohms Sí, entre 270 ok, más 2700. Todo eso muy bien, por 2.5 por 10 a la menos 3 muy bien. más 10.7. 10.7, sí. Ah, no. Ahí fíjate que es voltaje base emisor. Ah, Entonces es de 3.65. 0.65. Listo. ¿Y eso cuánto nos da? 8.07. ¿8? Sí. CAS. Ah, no, CAS no, esto es No, voltaje. 8.7, volts. 8.07 volts, ¿no? Ok. Pero, profe, ¿no en vez de 2.7K es 270? Sí. 2.7K. ¿En qué parte? O sea, en BBB igual. Ah, el resistor emisor, ¿no? En la resistencia del emisor. Ajá. Sí, son aquí 270. ¿Dudas de eso, Henkel? Que si era RE en lugar de RC. Este, sí, un poco. No, ya, Eh, ya vi. ya. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿cuánto cambia el valor? Cambia a 2.0025. Muy bien, 2.0025. Bueno, sí, vamos a dejarlo. 2.0025. Listo. Y entonces, a partir de esos dos valores que tengo de RB y de voltaje de base, voltaje BB, entonces ya puedo calcular a quién, a la resistencia 1 y a la resistencia 2. Ahora, recordar que el voltaje de colector, el voltaje de alimentación, perdón, BCC es 18 entre voltaje de base que es, vamos a dejarlo en 2, y multiplicando la resistencia de base, que es también 73.17 CAS. Ese valor me sigue causando dudas. Ah, pues sí, sí da. Ok, entonces, ¿cuánto da
lo que acabamos de calcular por 9. 658, ¿no? Punto 530 cas. ¿Estoy en lo correcto? 18 entre 18 menos 2. Ok, me dieron esos valores. ¿Alguien más le dieron esos valores? Sí, a mí también. Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a ver si esto funciona, ¿va? Primero, es que lo que no puedo controlar en la simulación es el voltaje de base emisor. Lo que no me gusta. Y por cierto, ese voltaje de base emisor, sí, influye aquí. Bueno, vamos a ver. Me voy a pasar al simulador. Espero que ahí tengan a la mano los valores que acabamos de calcular. Y ese que preparé para esto. Aquí. Ahí está. ¿Qué quedamos de voltaje de polarización? Creo que era un 18, ¿no? 18 ahí. Resistencia del colector nos salió de 2.7 K. La del emisor 270. La resistencia 1, ¿cuánto salió? 658.53K. 600, ¿qué? 58. ¿Punto qué? 53. 53. 53 K. Y la última, 82.316K. ok, gracias. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que comprobar es que realmente el voltaje colector emisor y la corriente del colector den lo que habíamos predicho o con lo que habíamos empezado a trabajar. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ahí está. ¿Cuánto habíamos dicho que era la corriente del colector? ¿Con qué empezamos a diseñar? Creo que era 2.5, ¿no? Aquí está. Sí, miles. 2.5, ¿va? Ahora, hay una cuestión aquí rápida, que el voltaje que me dice aquí es de 11.29, ¿no? Pero ese voltaje, ¿a qué está haciendo referencia? Ese voltaje está haciendo referencia a que en ese punto respecto a tierra serán los 11.29, pero nosotros no queremos eso, lo queremos respecto al emisor. Entonces, al menos la corriente sí la tengo aquí bien y tengo que anotar este valor de 11.29, 11.3, vamos a ponerle menos el valor que yo vea justo aquí en el emisor, ¿vale? Sí se entiende que es una diferencia potencial, ¿no? Entonces, a esos 11. ¿Qué me dio? 11.3 menos 0.67. 0.67. ¿Y eso a qué me da igual? 0.3 menos 10.63. 10.63. Vale, entonces, ¿están de acuerdo que es idéntico a los valores que yo propuse en un principio? ¿Qué es lo que yo no... no, aguanten. Hay una cosita que sí puedo controlar aquí en esta simulación. Esto, la beta. Vamos a ver si ya funciona el iOS 14. Ahí está, perfecto.
Listo, ya cambié la beta, entonces espero que estos valores ahora sí se aproximen más a lo que tenía. Listo. Ah, de hecho se parecen menos. Ahí está, 2.58. De hecho voy a borrar esta parte. La corriente del colector, pues sí, 2.58 en la simulación. Ahí está. Y el voltaje de colector emisor me da de, si yo me paso para acá, 11.02 menos, aquí el voltaje que tengo, menos 700.7. Entonces, ¿cuánto me da eso? 10.5, ¿no? Entonces, por X y por Y, con la simulación en en particular, pues sí nos da aproximado, ¿no? A lo que habíamos puesto. ¿Qué es lo que no puedo controlar en esta simulación? El voltaje que hay entre base y emisor. Y ese voltaje base emisor, pues me va a afectar el valor de BBB y después va a afectar al voltaje, bueno, a la resistencia de 1 y de 2. ¿Va? Entonces vemos que sí se parece mucho en la simulación a lo que nosotros habíamos puesto. Al menos no varía tanto como para decir que en realidad el transistor está operando en otra zona, ¿no? Se parece a la zona que estamos poniendo como ejemplo. Y esta zona es la zona de conducción, ¿vale? ¿Dudas de esta parte? Ah, miren, todo sale aquí. Y vean lo que me dice voltaje base emisor, que son alrededor de 0.6. Y yo había puesto que el valor estuviese en 0.65. Entonces, cosas con los simuladores y todo eso, pues eso es lo que aporta la variabilidad en este análisis. ¿Vale? Al menos sí sale parecido. ¿Dudas hasta acá? Vamos a ver qué pasa si nosotros diseñamos con el otro método. Vamos a ponerle aquí método de Boyle-Stad. Ahora, vamos a utilizar las fórmulas que habíamos obtenido para esa parte. La resistencia, lo único que va a cambiar creo que son la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Y se queda igual, déjenme ver. Sí, todo se queda igual. Para el voltaje de la base y la resistencia es 1 y 2. Entonces, la resistencia del emisor habíamos quedado que es igual a voltaje del emisor entre la corriente ICQ. Y la regla que nos propone este autor es que el voltaje del emisor sea igual a la décima parte del voltaje de alimentación. Entonces eso también ya lo tenemos ahí. Y la corriente del colector en Q. Entonces, considerando los valores que yo puse como ejemplo, tengo que es aquí 0.1 que multiplica 18 entre la corriente del colector, que yo quiero que sea 2.5 miliamperes por 10 a la menos 3, y por lo tanto esa resistencia, ¿cuánto me va a dar? $720. Ok, ¿qué velocidad? 720 ohms, ¿va? Y a partir de ese diseño, también obtuve que la resistencia del colector tiene que ser igual a el voltaje de alimentación menos el voltaje colector emisor en Q menos el voltaje de emisor. Y todo esto entre la corriente del colector en Q. El voltaje de colector, bueno, de alimentación quedamos que era 18 menos voltaje colector emisor lo puse en 10.7 menos voltaje de
el emisor, que no he sacado el valor, pero pues es nada más 0.1 por 18, entonces 1.8, entre esta corriente que vale 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces hay que ver cuánto nos da eso. $2,200. 2200 o 2.2K, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Va. Ok, entonces continuamos con esa parte. Ya tengo mis dos resistencias y aunque yo podría usar las mismas que calculé, el problema está en que, déjenme revisar si eso afecta. Sí, se afecta. Porque la resistencia de la base depende de la resistencia del colector y como obtuvimos una resistencia distinta, pues tenemos que volver a calcular. Vamos a de nuevo suponer que vamos a trabajar en colector común y la resistencia de la base es igual a 0.1 beta más 1 resistencia del colector. Y eso es 0.1, 271 y 2.2 por 10 a la 3. Hay que ver cuánto nos da esa resistencia de base. Y mientras voy anotando de nuevo el voltaje de base, es igual a, ahorita lo que salga, resistencia de base, entre 270 más 720. Todo esto por 2.5 por 10 a la menos 3 más 0.65. Ok, entonces la resistencia de la base, ¿cuánto da? $59.62K. Y eso lo pongo aquí. Me da un valor de 3 volts. Si alguien pudiera revisar esos valores que acabo de obtener, estaría bien. Ahí me dio lo mismo, profe. Va. Entonces seguimos con esta parte. Y por último, nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2 son fáciles de calcular. Es BCC. Bueno, vamos a copiarlo de aquí. Aquí. Y tengo 18 entre 3 que multiplica 59.62 K. Y aquí es 18 entre 18 menos 3, lo mismo. $357.72K. Y la última, 71.544
CAS. Ahí está. ¿Alguien le dio igual? Sí, me dio lo mismo, profe. Va, Emilio. Entonces, vamos a poner estos valores a prueba. Vamos a ver si sí nos dan nuestro punto de operación. Y bueno, vamos a tratar de acordar mi memoria. 720, 2.2, 357 y 71. Okay. Entonces, vamos a cambiar esta parte. Esta era de 2.2. Esta de 720. Y aquí, y ahí ya me falló la memoria, 357.72. 357. Punto 72. CAS. Y 71.54. Listo. ¿Están de acuerdo con esos valores? Entonces, vamos a ver que esta no la necesito. Y ahí está. Ahí está. Esto es lo que necesitaba. Primero, la corriente de la base, como pueden observar ahí abajo, sí está en 2.5. El voltaje colector emisor está en los 10.563 que ya habíamos estipulado. De nuevo, el voltaje de la base y el emisor está a un valor distinto al que nosotros hemos propuesto, porque ese valor nosotros lo ponemos en 650 y el simulador lo pone en 600 milivolts. Recordar que la beta la habíamos puesto en 270 y pues nada, de nuevo sí, el diseño que acabamos de hacer sí corresponde con el punto de operación al que se supone estamos trabajando, ¿va? Ahora, la única duda que me queda es los que ya llevaron la práctica 3 tienen ciertos valores de resistencia, ¿no? Y en ninguno de estos casos que traté de parecerme el punto de operación con el que se trabaja en la práctica, hemos podido llegar a la resistencia 1 y a la resistencia 2 que propone la práctica. Entonces, a mí se me hace que está diseñada para base común y para emisor común. Entonces, nada más tendría que calcular la resistencia de la base común respecto a la resistencia del emisor. A ver, déjenme ver cuánto da. Punto 1. Sí. El que hizo la práctica de laboratorio está diseñando para otra configuración. La práctica de laboratorio, por si este dato les sirve. La práctica está diseñada con base a este parámetro. ¿Ok? ¿Vale? Está diseñada para como si fuera de emisor común y base común. Y lo más raro es que el circuito que propone para amplificar en la práctica 4 en realidad es un colector común. Y de hecho, ese circuito, para algunos me estoy adelantando y para otros ya, supongo que ya vieron la práctica 4, ese circuito está diseñado para funcionar mal. Y bueno, uno aprende más luego de lo que está mal hecho para después hacerlo bien. Y una de esas cosas es esto, que está diseñado para una configuración distinta. Y es por eso que algunos que ya la vieron, la señal que sale al final, pues está fea. No diré más, que para eso ya se supone que llevaron esa práctica. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Con el simulador vimos que sí funciona. Nada más depende del valor de base emisor que nosotros consideremos y la simulación también que
qué voltaje está considerando. Y ya con eso, pues ya, nada más son dos tipos de métodos o dos métodos distintos para obtener las resistencias que necesitamos. ¿Dudas hasta acá? O de lo que acabo de decir al final, de la práctica, la diferencia que hay. Listo, pues entonces hasta aquí lo dejamos y la siguiente sesión ya es señal pequeña en el TBJ. Y espero que se acuerden del tema de bipuertos, que seguramente vieron en circuitos. Y si no lo vieron, de todos modos lo vamos a repasar. ¿Listo? Va, gracias, profe. Sale pues, nos vemos.